Buenas noches, hermanos, familia, amigos y los invitados, visitas que están por ahí en casa de la persona que puso este video. No falta, ¿verdad?, algunos que a lo mejor estaban ahí cenando con los amigos y se acordaron que es miércoles de Romanos. Y bueno, pues bienvenidos a una semana más de nuestras transmisiones. Son las 8 de la noche con 2 minutos. Me tardé 2 minutitos más porque, como ustedes se dan cuenta, la cámara, no sé por qué, desde la semana pasada está como que se acerca y se aleja, como que está enfocando. Pensé que era el lente que estaba sucio. A lo mejor está medio enchamucado mi teléfono y hay que liberarlo. Pero bueno, aquí estamos. Espero que no les mareen estos zooms que hace la cámara o que los deje de hacer. Y vamos a orar para poner este tiempo en manos de Dios. Yo me acerco como siempre para deshabilitar no la opción de que comenten, pero sí de que yo los vea al menos mientras estoy compartiendo. Y ya una vez que terminemos, como siempre les digo, con mucho gusto estaremos leyendo ahí todos los comentarios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche porque estamos con bien, porque tú nos das vida, porque nos das la oportunidad de estar reunidos, Señor, no presencialmente en un mismo lugar, pero sí en un mismo espíritu, con un mismo sentir, que es el de seguir aprendiendo de tu palabra. El anhelo, Señor, en nuestro corazón de que tú nos guíes y nos muestres, Señor, cuál es el camino correcto, que produzcas el querer como el hacer por tu buena voluntad, y que tu palabra no sea solamente información retenida en nuestra mente, sino que tú nos enseñes cómo ponerla en práctica para que esa información, Señor, se convierta en formación en nuestras vidas. Pedimos que sea tu Espíritu Santo en esta noche guiándonos, enseñándonos y quitando todo estorbo del medio, y que nada en el ambiente físico, ni espiritual, ni emocional se puede interponer entre tu palabra y nosotros. Que así sea hecho, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén. Y bueno, pues bienvenidos a los que se van conectando. Suele suceder casi siempre todas las semanas que anuncio que vamos a estar a las 8 y desde antes empiezan a preguntar, ¿y a qué hora empieza? ¿Y por qué no ha empezado? Entonces mi hermano cheque el uso horario de su ciudad, de su país, o ponga bien su reloj, porque a lo mejor se le atrasó, se le adelantó, y luego mandan a mí echando pleito, ¿verdad? Entonces siempre es a las 8 en punto, hora del centro de la Ciudad de México. Y pues bueno, ya corresponde a cada quien checar a qué equivale eso en su ciudad o en su país. Vamos a Romanos capítulo 3. Vamos a Romanos capítulo 3. Vamos a ver ahora el tema que he titulado esta noche, Rescatados, el tema número 35 ya de nuestros estudios de Romanos. Hemos visto bastantes enseñanzas, 35 horas de enseñanza bíblica, pero es increíble que todo esto salga apenas de estas hojas de la Biblia. Estamos hablando de 1, 2, 3 hojas y todo lo que tiene la palabra de Dios para enseñarnos, ¿verdad? Si ustedes apenas se están conectando, pues bueno, les comento que desde el mensaje número 1 yo les compartí que mi intención era compartir Romanos de tal forma que aprendiéramos las verdades doctrinales, pero también que supiéramos de forma práctica cómo aplicarla a nuestras vidas. Estamos entrando ya a pasajes pues donde se enseñan verdades 100% doctrinales, pero creo que hemos hallado la gracia de parte de Dios para poder enseñar también de qué manera práctica eso puede aplicarse o puede edificar, puede bendecir nuestras vidas. Y dice Romanos capítulo 3, versículo 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, después de darnos cuenta que todos por causa del pecado estamos destituidos de la gloria de Dios. La Biblia, pues, el Espíritu Santo a través de Pablo, nos revela esto en su palabra. Dice, se ha manifestado la justicia de Dios, ya que el ser humano no pudo cumplir con la justicia de Dios, Dios la manifestó. Esa justicia que fue anunciada o testificada por la ley y por los profetas. ¿Cuál es? La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, vimos la semana pasada, y están destituidos de la gloria de Dios. Esta es la mala noticia. La buena es que tenemos la oportunidad, versículo 24, de ser justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia
qué buena noticia, los pecados pasados. Dios no nos está restregando en la cara lo que hicimos tiempo atrás cuando ponemos nuestra fe en Cristo Jesús, sin que ello, por supuesto, implique que tenemos nosotros una licencia para pecar, algo que ya quedó bien claro en los mensajes anteriores. Con la mira, versículo 26, de manifestar su justicia a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Vimos la semana pasada el tema justificados en Jesús, donde en primer lugar aprendimos desde el versículo 23, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios, pero dice el 24, somos justificados en Cristo Jesús. ¿Qué es ser justificado? Es ser declarado justo. Y pusimos el ejemplo del alumno en la escuela, que cuando falta le ponen un tache, a menos que presente un justificante. Y el justificante hace que la falta se borre. Entonces, cuando nosotros ponemos nuestra fe en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, Él nos justifica, nos presenta como justos delante de Dios. Ahora nosotros somos sus hijos, ahora nosotros tenemos su Espíritu Santo, un llamado, un propósito y un paquete increíble, maravilloso de regalos que no merecíamos, que son con carácter de permanente y desde ya, que fue el segundo punto que vimos, que nosotros ya no somos como los otros, que nosotros tenemos esperanza, que nosotros al tener su espíritu tenemos que tener paz, tenemos que tener gozo, que nosotros confiamos ahora en quién es el que está con nosotros. Y cuando un creyente en verdad cree cuál es su posición delante de Dios, su vida es totalmente transformada. Muchos creyentes siguen padeciendo en muchas áreas porque no han creído en su posición delante de Dios. Y vimos el ejemplo que aplica muchísimo en estos tiempos donde la gran mayoría ha perdido a seres muy queridos, el ejemplo de la vida eterna, donde Pablo dice a los tesalonicenses que se alienten los unos a los otros con la esperanza de la vida eterna, de la resurrección de entre los muertos, promesa no basada en palabras huecas, sino en la demostración que Jesús nos dio acerca de su poder sobre la vida y sobre la muerte al haberse levantado los 3 días de entre los muertos. Y textualmente dice, estas palabras les escribo para que no se pongan tristes como los otros que no tienen esperanza. Nosotros no somos como los otros, nosotros sí tenemos esperanza, porque ahora tenemos el perdón, la justificación, la vida eterna en Cristo Jesús. En fin, estoy simplemente resumiendo para adentrarnos a lo que viene, pero te recomiendo mucho que escuches ese mensaje donde vimos enseñanzas preciosas, realmente maravillosas acerca de esta verdad, de lo que implica ser declarado justo delante de Dios por la obra de Cristo Jesús. Entonces vimos, número 1, que somos declarados justos. Número 2, que eso es desde ya. No es a ver si yo me lo gano con mis buenas obras, sino que al revés, al ser declarado justo, Él va a hacer que yo produzca buenas obras. O sea, sí tiene que haber un cambio, pero no para ganarme la justicia, sino como resultado de haber sido declarado justo. Vimos esto con varios ejemplos bien interesantes, pero vamos a seguir estudiando ahora en tercer lugar. Romanos 3, versículo 24, siendo justificados, ya lo vimos. Ahora dice la Biblia que esta justificación es gratuita. No es que no tuvo un precio, lo pagó Jesús, pero para nosotros no hay un precio que pagar. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Y gracia significa un regalo inmerecido. Y fue ahí donde nos quedamos la semana pasada. Dice Efesios 2 del 8 al 10, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no por nosotros, porque es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie llegue el día de mañana delante de la presencia de Dios y se jacte, presuma de lo que se ganó, porque la realidad es que nosotros no merecíamos absolutamente nada de parte de Dios más que la condenación eterna. Entonces no va a haber tal cosa como que es que yo puse un asilo y un orfanato y yo levanté 10 iglesias. Todo esto es el resultado de la obra del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, pero el mérito no es nuestro, es suyo.
Porque el que produce el querer como el hacer, Filipenses 2:13, es el Señor en nuestras vidas. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Efesios 2:1. Nosotros, como Pablo ya dejó bien claro en Romanos 3, no buscábamos a Dios, no hacíamos el bien o lo hacíamos buscando algún interés personal, pero no había habido una transformación genuina hasta que vinimos a Cristo Jesús. Entonces el Espíritu Santo empieza a obrar en nuestras vidas y resultado de su influencia en nuestras vidas es que nuestras vidas son transformadas y producen obras. Porque su fruto, Gálatas 5:22, es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es bondad, es benignidad, es fe, es mansedumbre, es dominio propio. Entonces todo eso empieza a manifestarse o a reflejarse a través de buenas obras, pero esas obras no nos hacen merecedores de nada. Porque nosotros no tenemos el mérito, porque ni siquiera nosotros las producimos. Es el Espíritu Santo a través de nosotros. Hay mucha gente que tiene que recordar esto porque piensa que se va a ganar con sus obras la vida eterna. Las religiones tienen esta característica. Cualquier religión, ya sea el catolicismo con sus sacramentos, los testigos de Jehová con sus buenas obras, los judaizantes con su fe en Cristo más el cumplimiento de la ley, enseñan que el ser humano a través de una serie de obras o de un proceso puede ganarse la vida eterna. La pregunta que yo te hago, querido amigo, querido hermano, esta noche es, si yo puedo ganarme la vida eterna por mis obras, ¿para qué murió Cristo Jesús en la cruz del Calvario? ¿No sería el más grande desperdicio? ¿Por qué no Dios nos dijo simplemente hagan esto, esto y esto? ¿Por qué tuvo que morir Cristo Jesús? Yo no imagino a Dios allá arriba diciéndole, híjole Jesús, perdón, se me fue la onda, ¿verdad? No había necesidad de que fueras inmolado en la cruz del Calvario. Mira, qué barbaridad. ¿Cómo no se nos ocurrió antes que con los sacramentos se podían salvar? Mira, esos judaizantes sí pudieron cumplir la ley. ¿Cómo no se me ocurrió antes? No. La realidad es que el ser humano en su soberbia no quiere reconocer su condición. Algo que hemos visto varias veces. Y nuestra condición antes de Cristo es totalmente deplorable. No merecíamos nada más que la condenación eterna, la perdición eterna. Y si ahora tenemos el regalo de vida eterna, no es por nuestras obras, dice la Biblia una y otra vez. Tito capítulo 3 versículo 5, Lucas 18, 10 al 14, Primera de Timoteo 2 del 5 al 6, añadiendo a los pasajes que ya vimos en Romanos y Efesios, es un regalo por nuestra fe en Cristo, por gracia y no por obras. Ahora, no significa que, como ya soy salvo voy a hacer de mi vida un desastre. Porque cuando yo realmente soy salvo, al vivir Cristo en mí, Él empieza a producir fruto en mi vida. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Entonces, si realmente Cristo vive en ti, tu vida no puede ser el mismo pedazo de chatarra que era antes. Si mi vida, ya lo vimos antes, sigue siendo el mismo pedazo de basura, quizá tenga que cuestionar seriamente que una de dos, o estoy apartadísimo del Señor, como el hijo pródigo, y tengo que volver a casa, o quizá tengo una religión, pero no una relación con Dios. Pero cuando tengo una relación con Dios, mi vida empieza a ser transformada. No porque me impuse una ley, como hay muchos, lo vimos ya, legalistas de closet, sino porque el Espíritu Santo de Dios en mi vida produce fruto. Santiago capítulo 2 del 17 al 20 es un pasaje muy famoso porque habla justamente de esto, donde Santiago decía a un grupo de religiosos, si lees el contexto, que no hacía nada más que murmurar de los demás, como hacen muchos hoy en redes sociales, publicar memes, burlándose y peleando con otros todo el tiempo, pero nunca predican la palabra, nunca evangelizan a nadie, no sirven para nada en su iglesia, no discipulan a nadie, no oran por nadie, pero se jactan de una sabiduría que niegan con sus hechos. Y así era este grupo de religiosos de Santiago capítulo 2, que no refrenaban su lengua, que murmuraban, pero que sus obras eran totalmente contradictorias. Y dice, bueno, ¿de qué te sirve que dices que tienes fe si no tienes obras? Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Ojo, que mucha gente se confunde y a veces dice, ya ves, las obras son más importantes que la fe. Santiago no está peleando la fe con las obras. No dice, yo te mostraré mis obras, dice, te mostraré mi fe por mis obras. O sea, la fe sigue siendo lo más importante. Lo único que él establece es aquello en lo cual todos estamos de acuerdo. La fe verdadera no es estéril.
Por eso él dice, la fe sin obras, ojo con el término, no dijo no sirve, dijo es muerta. O sea, no es fe. Si dijera la fe sin obras no sirve, entonces, bueno, podrías decir, híjole, hay fe estéril, pero es una contradicción de términos. La verdadera fe produce obras. La fe que no produce obras no es fe, es muerta, no existe. Cuando alguien realmente puso su confianza en Dios, su vida va a producir obras. Vimos el ejemplo del niño adoptado la semana pasada. Lo rescatas y le das todo. Su vida va a ser cambiada al creer que ahora él tiene los derechos de ser hijo de esa familia. Lo mismo es con nosotros, con Dios. Ya no es de que tengo que cambiar para ser hijo de Dios. Es al revés. Señor, al ser tu hijo, ya no puedo comportarme como la piltrafa que era antes. Y lo empiezo a buscar y Él en su Espíritu Santo en mí, me empieza a ayudar a tener el dominio propio para hacer lo que en mis fuerzas yo no podía. Entonces hay que entender este equilibrio entre los dos extremos. La gente que piensa que es por las obras y la gente que piensa que las obras no sirven para nada. No, las obras son necesarias, pero no para ser salvos. Las obras son simplemente una evidencia de que mi vida ha sido totalmente transformada. No hay un programa, un método, una serie de pasos, de obras que me pueda hacer más digno delante de Dios, sino hasta que yo sea regenerado por el Espíritu Santo. Antes de eso, Romanos 8 del 5 al 11, lo veremos en su momento, yo no podía porque era esclavo del pecado. Así que este punto número 3 lo concluimos con lo que adelanté la semana pasada para pasar a otras enseñanzas que me fascinan y que ya serán la aplicación práctica de este mensaje. Y es que Dios recompensa las buenas obras en el cielo, pero no recompensa las buenas obras con el cielo. Se nos van a dar coronas y galardones como recompensa por nuestras obras, pero aún dice la Biblia que las vamos a echar delante del Señor, ¿verdad? Porque vamos a reconocer, no, hombre, esto no es mío, esto es por ti, para ti. Fuimos creados por Él y para Él, pero no hay tal cosa como que yo me pueda ganar la vida eterna. Una y otra vez la Biblia dice, no es por obras para que nadie se gloríe. Toda esta gente soberbia que se cree que se lo merece, se va a llevar un gran chasco si no cambia su actitud y empieza a reconocer que es por la obra de Jesucristo y no por nuestras obras. Ahora muchos dicen, no, yo no creo que es por mis obras. Bueno, si tú no crees que es por tus obras, entonces tendrá que haber contentamiento en tu vida. Porque yo he conocido mucho cristiano dentro de la iglesia que se queja, que se amarga, aunque murmura y que se va cuando no es recompensado como él piensa que debería de serlo. Yo ya debería de predicar, ya debería de ser líder. ¿Por qué lo pusieron él y no a mí si yo he hecho más? ¿No que no es por obras, mi hermano? Y estas simples actitudes de inconformidad nos dan mucho de qué hablar acerca de la actitud del corazón de esta persona que piensa que merece algo, cuando la realidad es que no merecíamos nada. Entonces, cuando hay un cristiano inconforme porque mi pastor no me valora, porque no reconoce mis dones, mis talentos, aleluya, yo digo, ¿cuáles dones y cuáles talentos tuyos? Porque hasta donde yo recuerdo, 1 Corintios 12 dice que es el Espíritu quien reparte a cada uno como Él quiere. Él decide, Efesios 4, del 10 en adelante, cómo va a poner los ministerios de liderazgo en la iglesia. Es algo que sucede por gracia. A veces me detengo a meditar y digo, ¿cómo acabé yo predicando la palabra de Dios y pastoreando? Yo no lo merecía. Si fuera por obras, había en la fila cientos, quizá miles antes que yo, con más méritos, con más conocimiento, mejor portados. Pero no entiendo por qué el Señor quiso. Y yo simplemente digo, gracias Señor. Ahora como embajador en nombre de Cristo, pues tengo que llevar esa investidura de manera digna y honrada, ¿verdad? Y en cambio ves que algunos que no lo entienden y que creen que lo merecen, terminan con el tiempo respondiendo a su pregunta. ¿Por qué Dios no me ha promovido? Por eso. Porque el simple hecho de que tú estés preguntando es evidencia de que tú crees que te mereces algo. Y Dios no puede levantar a aquel que cree que lo merece. Uy, 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 ay, ay, ay. Hasta donde yo recuerdo, Jesús dijo, son bienaventurados los pobres en espíritu. Hasta donde yo recuerdo, cuando citó esta analogía que creo que vimos la semana pasada, no sé si aquí o en el mensaje del domingo, donde este
fariseo religioso oraba: Señor, gracias porque ayuno y diezmo y no soy como ese publicano. Y el publicano solamente no podía ni levantar la cabeza y decía: Señor, ten misericordia de mí, pecador. Y Jesús dijo: les digo que ese descendió justificado a su casa antes que el fariseo. Entonces, cuando hay gente en la iglesia que se está quejando, está demostrando que no ha entendido nada y que por eso Dios no le puede levantar. Porque a lo mejor por fuera todo es excelente, ¿verdad? Buen comportamiento, actitud, disciplina, responsabilidad, dones, pero se nos olvida que lo primero que Dios mira siempre ha sido, desde que la Biblia nos lo reveló en el primer libro de Samuel, capítulo 16, el corazón. Dios mira el corazón, porque todo lo demás Él se lo da a quien Él quiera. Dones, talentos, conocimiento, posición, autoridad, puertas abiertas, favor, Él lo da en un chasquido de dedos. Primero tiene que trabajar con nuestro corazón. Entonces no hay tal cosa como que: ¿por qué no me han dado lo que me merezco? ¿Qué te mereces, mi hermano? ¿Por qué no me valoran? ¿De qué estás hablando? Lo único que tú y yo merecíamos era la condenación eterna. Cuando un cristiano está consciente de eso, jamás habrá amargura, siempre habrá contentamiento. Me dejaron predicar, gracias, Señor. Pero me pusieron a barrer y a poner sillas, Señor, gracias, porque ni eso merecía. Merecía la condenación eterna. El simple hecho de que tú me digas: ya eres libre de ella, ya es ganancia. Pero no solamente eso, me añadiste vida eterna. Ya con eso me debería dar por bien servido y vivir una vida miserable en la tierra, pero con la esperanza de la vida eterna. Pero además de librarnos de la condenación eterna y darnos la vida eterna, nos da un propósito en esta vida. Nos da su Espíritu Santo, su favor, su presencia, nos adopta como sus hijos y nos hace parte de la familia de la fe. Nos da dones, talentos, un llamado, nos da una misión. Cuando entendemos todo eso, deberíamos decir: Señor, ni siquiera merecí entrar a la iglesia y ahora me haces parte de ella. Soy parte del cuerpo de Cristo. Y entonces, como dice 1 Corintios 12, no importa qué haga, entiendo que soy parte de un todo. Y en vez de quejarme, voy a dar gracias porque no merecía nada. Porque lo que tengo es gratis por su gracia. Por su gracia. Mi hermano, cuando un cristiano entiende esto, imposible caer en la amargura. Hay contentamiento en su corazón. Pase lo que pase. Porque está consciente que no merecía nada. Cuando yo no lo entiendo, vivo la vida quejándome, no solo en el ministerio. ¿Y por qué no me ha bendecido en mi trabajo? ¿Y por qué no ha cambiado a mi hijo? ¿Y por qué no he hecho esto? ¿Y por qué no ha hecho aquello? ¿Cuándo entenderemos que no merecíamos absolutamente nada? Que Dios es tan bueno que nos da tanto. Y que solo tenemos que ser pacientes, esperar y creer y experimentar cómo sus planes serán mejores que los nuestros, pero a veces estorbamos ese plan divino con la actitud de nuestro corazón, al insinuar que por alguna extraña razón nos merecíamos algo, cuando lo único que merecíamos era vivir apartados de su presencia eternamente. Esto que viene es impresionante. Vienen dos términos a continuación, de esos que seguramente tú has leído y dices: ¿quién sabe qué significa esto? A mí no me gustaba Romanos hace algunos años, como a muchos de ustedes, y por eso, desde que Dios puso en mi corazón compartir la carta a los Romanos, puso en mi corazón compartirla de forma clara y también práctica, porque a mí me llegó a pasar que de repente escuchaba y decía: para entender estas enseñanzas hay que echarse un churro de mota y ponerse aquí bien en ambiente para entender porque está rarísimo, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de explicar esto de una forma clara y que tú, en vez de decir: híjole, no entendí nada, digas: wow, qué impresionante esta verdad bíblica, porque eso es lo que es, una verdad impresionante, pero no lo captamos hasta que no entendemos el significado de ciertos términos. Creo que cuando lo comprendemos, los versículos no suenan muy impactantes en sí mismos, no suenan muy motivacionales, pero si quieres una palabra de motivación, es esta, como esta ninguna. Porque todos estos parlanchines modernos que existen en la iglesia, que se enfocan únicamente en lo terrenal, en lo temporal, en lo presente y no en lo eterno,
Se refieren a ciertos pasajes donde se habla únicamente de lo físico, de lo material, etcétera, y cosas que, bueno, Dios también las da. Sí, toda buena dádiva, Santiago 1, y todo don perfecto desciende de lo alto, el del poder de hacer las riquezas, y hay muchos pasajes como estos, pero todo eso tarde o temprano aquí se va a quedar. Decía Pablo, nada trajimos a este mundo y nada podemos llevar. El mundo pasa y sus deseos, el que hace la palabra y la palabra misma permanecen para siempre. Entonces, esto que vamos a leer no se compara con el regalo de recibir un aumento de salario, un ascenso laboral. Esto va mucho más allá. Romanos capítulo 3 dice, versículo 23, vamos a ver otra vez desde ahí. Por cuanto todos pecaron, esto es lo que merecíamos, y están destituidos de la gloria de Dios, y empiezan las buenas noticias. 1, fuimos justificados. 2, gratuitamente, por su gracia. ¿Cómo ocurrió esto? Dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esta es la primera palabra. Redención. ¿Tienes idea lo que significa? Si estás con alguien ahí en casa, pueden compartir 2, 3 opiniones. Fui justificado gratuitamente. Ahora, ¿cómo ocurrió eso? Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Cuando este pasaje se escribe, existía la esclavitud y había la venta de esclavos y había personas que compraban esclavos para revenderlos o para sí mismos. Pero había personas que compraban esclavos y les daban su carta como si fuera la factura de un auto y se le entregaban al esclavo, le daban su libertad. Esto significa redimir. Era pagar el precio de un esclavo, no para seguirlo esclavizando, sino para hacerlo libre. Cuando tú querías hacer esto, decías, voy a redimirlo. Cuando la Biblia dice que fui justificado gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús, lo que quiere decir es que yo era esclavo. Ahorita vamos a ver de qué y de quién. Del pecado y de Satanás. Le pertenecía al reino de las tinieblas y él tenía tal cual una factura. La Biblia le llama un acta de decretos, una lista que decía, mira, tú fuiste borracho, tú fuiste prostituta, tú abortaste, tú fuiste homosexual, tú le fuiste al Cruz Azul. Bueno, es lo mismo que el anterior. No se crean. Luego hay gente bien idólatra que se enchila. Me dicen, pastor, usted es un idólatra con su equipo. No, mi hermano, el idólatra eres tú que se enoja, porque yo no me molesto si atacan al mío. Lo digo de hecho para echar relajo, pero no soy tan fan como podrías creer. No lloro, ni me pongo triste, ni nada si pierden, ni nada por el estilo. Entonces, había una lista que decía todo lo que nosotros éramos. Y esa lista le daba autoridad presente y futura al enemigo sobre nosotros. Él tenía esa lista para reclamar derechos sobre nuestras vidas y hacerla totalmente pedazos. Ahorita lo vamos a ver con varios pasajes increíbles, impactantes y que quizá van a transformar la vida de muchos, porque ya son libres, pero no están viviendo como libres, siguen viviendo como esclavos. Porque esto sucedía, déjame decirte. Desde que se abolió la esclavitud oficialmente en Estados Unidos, te voy a hacer 2 preguntas. Al otro día que se abolió, ¿los esclavos eran libres según la ley? La respuesta es sí. Al otro día de que se abolió, todos los esclavos eran libres, según la ley. Mi siguiente pregunta es, ¿en la práctica los esclavos ahora libres legalmente vivían como libres? La respuesta es no. Muchos, por el simple hecho que se acostumbraron a vivir como esclavos o que no se habían enterado que ya eran libres o que no se los dijeron, vivieron esta gran tragedia. Vivieron vida de esclavos siendo legalmente libres. Y esto sucede con muchos cristianos y esto es trágico. Ya han sido redimidos, ya fuimos rescatados, ya no le pertenecemos al enemigo, ya no tiene autoridad, ya no tiene derecho, ya no tiene potestad. Y ahí seguimos, pastor, ore por mí, porque en mi casa se oyen voces, pasan sombras, se mueven cosas y me hacen ¡bu! Y llega gente así. Aunque creas que estoy bromeando, hay gente así, apachurrada. Pastor, y rompe esta maldición. ¿Y cómo le hago de esta maldición de mis padres? ¿De qué me estás hablando? Y hay hasta oraciones para renunciar a maldiciones cuando al venir yo a Cristo soy redimido. ¿Qué significa esto? Que ya no tiene el enemigo ninguna autoridad sobre tu vida.
más que la que tú le des. Al no creer la verdad de Dios, al no recordar que es la verdad la que nos hace libres. Entonces hay mucha gente que sigue creyéndose las mentiras del farsante de Satanás y siguen creyendo que Dios está enojado con ellos, cuando vamos a ver el otro término que es impactante. Te lo voy adelantando por si no nos da tiempo. Propiciación, que es intervenir a favor de alguien que está bajo la ira de otro. O sea, Cristo intervino y me rescata de la ira de Dios y ahora estoy bajo la gracia de Dios, pero eso lo veremos en unos minutos o la próxima semana, si no nos da tiempo, no lo sé. Pero lo que estamos viendo ahorita es impresionante. Él me rescató, Él pagó el precio, yo no podía pagarlo. Satanás se presentaba y la Biblia dice que es el acusador de los hermanos y llegaba con su lista delante de Dios y esa lista le daba derechos, obviamente hasta donde Dios le permitiera, ¿verdad? Como Job. Dios le dijo, puedes tocarlo, pero no tocar su vida. Entonces, él no hace nada sin que Dios se lo autorice. Pero a la manera en la que nos acusaba, mira fulano de tal, y mira fulano de tal, y mira fulana de tal, había un acta de decretos. Había un acta de decretos que nos declaraba culpables y nos declaraba condenados. Y vamos a ver pasajes textuales que dicen que pertenecíamos al reino de las tinieblas. Entonces, muchas veces gente, no digo que siempre, muchas veces gente endemoniada llega a padecer enfermedades, a vivir bajo maldición. No quiero decir que cualquier conflicto se le tenga que atribuir a eso. Hay situaciones de administración, situaciones físicas, pero hay muchos casos en la Biblia donde gente estaba enferma porque estaba poseída por demonios. Hay mucha gente, por ejemplo, en Joel, ¿verdad? No es en Malaquías, habla de que va a reprender Dios al devorador y al saltón y al revoltón. Entonces, si hay plagas también en el aspecto económico enviadas por el maligno que vienen a fastidiarnos, y gente que lleva años y que no puede salir adelante y que están bajo maldición y que están viendo cómo se repiten los patrones generación a generación y están viviendo la misma tragedia que sus antepasados, viviendo la misma vida frustrada, enfrentando los mismos problemas, porque estábamos bajo esclavitud. Pero la Biblia dice que yo fui justificado mediante la redención. Cristo pagó el precio con su sangre, no solo para presentarme justo delante de Dios, sino para rescatarme y decirle a Satanás, ya no tienes autoridad sobre su vida. No te pertenece porque yo pagué el precio. Lo he hecho completamente libre. ¿De qué nos liberó Jesús? ¿De qué éramos cautivos? Del pecado, pero de también todas las consecuencias del pecado. La muerte eterna por causa del pecado ya no tiene peso sobre nosotros. La influencia temporal del maligno sobre nosotros ya no existe. Colosenses capítulo 2, acompáñame. Colosenses capítulo 2, versículo 8. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según la tradición de los hombres. Me voy a adelantar un poquito. Habla de todo lo que hizo Cristo y cómo estamos completos en Él, que fuimos circuncidados, no con una circuncisión carnal, sino espiritual en Cristo. Y desde el 12 dice que fuimos sepultados con Él en el bautismo, en el cual también fuimos resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de entre los muertos. Y aquí viene lo bueno. Y a vosotros, versículo 13, Colosenses 2, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, versículo 14, anulando. ¿Qué significa anular? Que le quitó todo el poder. ¿Qué significa? Que se anuló un voto, que ya no sirve, que es como si no hubiera votado, que es como si no existiera. Anulando, neutralizó, eliminó de en medio el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Fíjate, versículo 15. Despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Los despojó, les quitó toda autoridad sobre tu vida. Nos rescató, dice el capítulo 1,
del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos ahora por su sangre el perdón de pecados. Nos trasladó del reino de las tinieblas. Ojo, reino, habla de un gobierno. Ahí pertenecíamos y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Ahora somos herederos, coherederos, embajadores, todo lo que vimos la semana pasada, porque Él nos redimió. Dice Lucas 10:19, palabras de Jesús: he aquí les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda, subraya toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Entonces me pregunto, ¿no han leído la Biblia las personas que ya vinieron a Cristo y que siguen todavía con esa actitud de que, ay, me espantan y en mi casa y se oyen voces, pastor, vaya y ore? Yo les digo, con mucho gusto, vamos, pero tú tienes autoridad. Tú tienes poder, dedica tu casa a Jesucristo. Y si el diablo te hace bú, hazle bú. Ponle alabanzas y a ver quién puede más. Porque él no soporta la alabanza. Cuando Saúl se ponía enchamucado, David tocaba el arpa y la Biblia dice que el espíritu malo se apartaba de él. Entonces ponte alabanzas. En vez de, ay, ¿qué hago? Ponte alabanzas, renuncia a todo aquello que han hecho en casa que está fuera de la voluntad de Dios. Pídele perdón al Señor, dile verbalmente a todo aquello que tú reconoces que le abriste puertas. Sabes que aquí no te quiero, no quiero tener nada que ver contigo, y te vas en el nombre de Jesús de mi casa y te tiene que obedecer, porque tú tienes autoridad en el nombre de Jesús. No es porque te la ganaste, no es por tus obras, no es por tu posición, es por la obra de Cristo Jesús. Ve lo que dice Hechos capítulo 19, donde se marca esta gran diferencia entre quienes tenemos y quienes no tienen esa autoridad. Hechos capítulo 19, versículo 13. Dice entonces Pilato, ahí estoy en Juan, con razón dije otra vez el diablo me cambió las hojas. Con razón no me cuadraba. Dije, ¿en qué momento apareció Pilato en Hechos? ¿Viajó al futuro o qué pasó? Ahora sí, Hechos 19, versículo 13. Dice, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes. Bueno, fíjate, quiero nada más antes leer desde el versículo 11 parte de lo que te decía. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades iban de ellos y los espíritus inmundos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. O sea, como yo no lo conozco, pues Jesús el que predica Pablo. Por eso cuando me dicen, ay, pastor, ¿puede venir? Sí, con mucho gusto voy, pero ¿de qué se trata? ¿De que voy yo con la autoridad o de que tú crees que también la tienes? Y no vas a llegar, vengo en el nombre de Jesús que me predicó el pastor. Tú tienes la autoridad de Jesús también. Ellos no la tenían y por eso decían, les conjuro por Jesús, quién sabe quién sea, pero ese que predica Pablo. Hay una gran diferencia aquí entre quien tiene y quien no tiene autoridad. Quien conoce de Jesús y quien tiene a Jesús en su corazón. Quien ha escuchado de Jesús y quien ha recibido autoridad de parte de Jesús. Ellos no tenían a Jesús, no tenían autoridad de parte de Jesús, por eso tienen que decir por Jesús el que predica Pablo. Y dice, había 7 hijos de un tal Esceva, judío jefe de los sacerdotes, que hacían eso. Pero respondiendo el espíritu malo, ve la respuesta que les dio, les dijo, a Jesús conozco, ellos lo conocen. Y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, hay testimonios verídicos de que multitudes de personas han intentado controlar físicamente un endemoniado y la fuerza es tan sobrenatural que no lo pueden parar. Me cuentan cuando hubo hace muchos años un seminario en Vida Nueva para el Mundo, que no había mucha información al respecto del mundo espiritual y que un endemoniado, cuando se reunían todavía en este centro de convenciones en Tlalnepantla, se empezó a volver loco y a aventar sillas y como entre 20 no lo podían controlar y están todos gritando y bueno, todo un desbarajuste.
Y llegó un hermano ya grande, un predicador que fue a enseñar todas estas cosas y que simplemente le dijo, en el nombre de Jesús te callas y te sientas. Y el otro se calla y se sentó. Y todos maravillados de que creían que era con sus fuerzas. No, es con la autoridad en el nombre de Jesús. Y cualquier situación que tenga que ver con algo espiritual, en el nombre de Jesús tú tienes autoridad para ordenarle que se aparte. Entonces, regresamos a la historia. Estamos en Hechos capítulo 19, ya moví un poco aquí las hojas de mi Biblia. Y dice el versículo 15, que respondió a Jesús, conozco y sé quién es Pablo, pero ¿ustedes quiénes son? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos pudo más que ellos, y eran 7. De tal manera que huyeron de aquella casa desnudos, dice la Biblia, y heridos. Desnudos y heridos. Entonces, aquí habla de la gran diferencia entre cuando tú tienes y cuando no tienes autoridad. Cuando tú no la tienes vas a acabar así, avergonzado y completamente lastimado. Pero cuando tú tienes autoridad en Cristo Jesús, porque pusiste tu fe en Cristo Jesús, el enemigo tiene que apartarse de tu vida. El enemigo no puede seguir afectando tu vida, claro, si Dios no se lo autoriza. Y si lo autoriza, como aquel aguijón en la carne de Pablo que dice un mensajero de parte de Satanás que la bofeteaba, es porque a través de eso va a obrar para tu bien. Pero cuando tú crees que si Dios lo permite va a ser para tu bien, aún como Pablo, puedes seguir adelante fortalecido por la gracia de Dios. Pero ya no hay tal cosa como un cristiano timorato que anda así, que el diablo, pastor, que escucho voces y que me hacen y que me dicen y que la maldición de mis antepasados y que me hicieron brujería. Y es muy común todas estas cosas. Y que hay al lado de mi casa un altar de la Santa Muerte y que mi vecina es bruja, que hagan lo que se les dé la gana. ¿Tú crees que en Egipto y en Babilonia jugaban con Winnie Pooh y con Barney? Que jugaban dominó o cartas, ¿cómo se llama esto que es muy común de las señoras de las cartas? No recuerdo el término, pero bueno. No, eran naciones completamente paganas, llenas de brujería, llenas de demonios. ¿Y qué pasó con José? ¿Qué pasó con Daniel? Dios los respaldó porque ellos tenían autoridad. En Daniel había un espíritu superior. Entonces, que no te importe lo que hagan en tu contra en el mundo espiritual. En la iglesia hemos encontrado a veces brujería. Ahí abajo de las sillas, sus amarres y cosas raras. Y dices, pobrecitas de las personas que hacen esto. Y un día una persona viene espantado. Pastor, mire lo que encontramos. Yo, qué bueno que vino la bruja. Ojalá que se haya arrepentido. Ahora sí, literalmente, la vieja bruja. Entonces, si supiéramos quiénes son, les dejaríamos que sigan entrando. Qué bueno que escuchen la palabra, que se desenchamuquen en la alabanza, que escuchen de la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario y que se arrepientan y que vengan a la presencia del Señor. Y hay testimonios de exbrujas y exsatanistas que vinieron a los pies de Cristo, que reconocieron que no podían en el mundo espiritual obrar en contra del respaldo de Dios sobre sus hijos. Y hay testimonios y hay historias increíbles, impactantes acerca de esta realidad. Y por eso, digo, no por las historias, sino por las verdades que establece la Biblia, es que no nos importa ni nos preocupa. Y realmente te digo, es de las últimas cosas que nos llegamos a preocupar o en las que estamos pensando si llegan a pasar, que si me hicieron brujería, que si no. Yo estoy seguro que prácticamente todos los pastores del mundo con cierta influencia, alguien ha de estar por ahí haciendo sus cosas raras. Hay que sigan haciendo lo que quieran. Dice la Biblia, es más fuerte el que esté en nosotros que el que esté en el mundo. ¿Quién es aquel que os podrá hacer daño si seguimos el bien? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ya el maligno no te puede hacer a libertad propia lo que él quiera, porque en Cristo Jesús fuimos redimidos. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Cuando Jesús dio su último aliento en la cruz del Calvario, sus últimas palabras fueron, consumado es. La obra fue completa. Por eso que hace poco le decía a un grupo de hermanos que no es bíblico andar para un cristiano haciendo oraciones de renuncia de las maldiciones de mis antepasados, porque es una forma de insinuar que la obra de Cristo Jesús no fue completa. Y la obra de Cristo Jesús fue completa. ¿A qué tengo que renunciar? ¿Qué maldición tengo que romper si ya fui redimido? Creer lo contrario es anular verdades bíblicas como estas.
Entonces hay malos hábitos, formas de conducta, patrones aprendidos de mis antepasados que tengo que romper en Cristo Jesús, pero como tal que tú tengas que estar preocupado porque mi papá tiene una maldición y mi abuelo también y yo también, en Cristo Jesús somos completamente libres. Ya no le pertenecemos al maligno, fuimos redimidos, rescatados de la esclavitud del pecado y de sus consecuencias. Continúa, si nos va a dar tiempo de ver este otro término. Romanos capítulo 3. Parte de todo esto lo estaremos viendo con un poco más de detalle ahora en los próximos y últimos mensajes de la serie SARS-CoV-2, donde hablemos de la vacuna, donde estaré explicando punto por punto en las diferentes áreas de nuestra vida el efecto de la sangre de Cristo sobre nosotros. Capítulo 3, dice versículo 24, siendo justificados, es una gran noticia, gratuitamente, mejor, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Fíjate esto. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Vuelve a leer. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. O sea, Dios, que tenía que castigarnos a nosotros para manifestar su justicia, como lo hemos visto, porque al ser justo no podría pasar por alto nuestros pecados, manifestó su justicia al descargar su ira no sobre nosotros, sino sobre Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Él lleva en la cruz del Calvario, Él apaciguó la ira de Dios. Él pagó el precio que nosotros merecíamos haber pagado. Y por eso la Biblia dice que Dios lo puso como propiciación. Propiciación significa en griego tapar, apaciguar o intervenir a favor de alguien que está bajo la ira de otro. Es como que, ¿qué le podemos decir? Alguien está a punto de golpear a una persona que tú amas y tú te pones y te dan a ti. Tú fuiste propiciación. O le avientan una piedra, o así tipo película de Hollywood, una lanza, y llega Romeo y se avienta y dice ¡no! Y le cae a él la lanza. Bueno, en Hollywood estas cosas son ciencia ficción, pero en el reino de los cielos esto es real. Cristo Jesús fue propiciación. Él intervino a favor de nosotros. Dios no podía hacerse de la vista gorda. Alguien tenía que pagar el precio. La paga del pecado es la muerte. Por eso desde el Antiguo Testamento vemos esto reflejado en los sacrificios. Dices, ¿y por qué los pobres animalitos tenían que pagar por el ser humano? Porque era una enseñanza para la humanidad de que la paga del pecado es la muerte, y como la vida del hombre está en la sangre, solamente había una forma de salvar al pecador. Era vida por vida, sangre por sangre. Eran los sacrificios del Antiguo Testamento una sombra de lo que había de venir. Un reflejo, un testimonio, un anuncio de que algún día Cristo vendría a intervenir a nuestro favor y sería su sangre, su vida derramada una sola vez al ser un sacrificio perfecto y para siempre a favor de nosotros, y por su sangre y por su vida nosotros tenemos vida. Él fue propiciación, o sea, Dios sí nos castigó, lo digo entre comillas, sí descargó su ira, pero no sobre nosotros, sino sobre aquel que fue propiciación, aquel que intervino en nuestro lugar para recibir esa ira de Dios que fue Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Cuando Él dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? Es porque en ese momento hubo una separación del Padre, puesto que en ese instante, en la carne, Él llevó los pecados de toda la humanidad. Y esa era realmente la aflicción por la cual en Getsemaní sudó gotas mezcladas con sangre. Él no le importaba lo que iba a padecer físicamente, su aflicción era por esa separación que habría en ese segundo, en los que llevaría toda la carga de pecados de la humanidad. Gracias a que fue Cristo Jesús propiciación, mi hermano, esta es la otra gran noticia, no solamente ya eres libre del reino de las tinieblas, eres libre de la ira de Dios. ¿Te acuerdas que vimos hace muchos mensajes? Que la ira de Dios, dice Romanos, se manifiesta en contra de toda inmundicia, injusticia de los hombres, etc. Sí vimos que Dios es paciente, pero que tarde o temprano, pues tenemos que enfrentar o tienen que enfrentar los que no están en Cristo esa ira de Dios. La Biblia habla de un día en el que todos van a rendir cuentas a Dios.
Hebreos 9:27, entre otros pasajes, confirman eso. Y ese día Dios va a derramar su ira, como ya lo vimos, sobre toda injusticia, sobre toda maldad. La Biblia habla muchas veces de la ira de Dios, ya lo explicamos, que es un enojo de Dios en contra de la injusticia. Vimos el ejemplo de que si nosotros, siendo carnales y llenos de defectos, nos enojamos en contra de la maldad y de la injusticia, ¿cuánto más no lo hará un Dios santo? Y si nosotros no podemos soportar que esto suceda, ¿cuánto más no lo puede soportar un Dios santo? Entonces el mundo completo está bajo la ira de Dios. Y yo no estoy diciendo que Dios desde el cielo dice, ay, ahora un huracán, y un terremoto, y ahora esto, y le va a su suegra. No, pero sí permite que vengan cosas. Él creó el mundo de tal forma que al violar ciertas leyes, automáticamente nos acarreamos consecuencias. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Y yo he explicado en diferentes mensajes, como lo vimos en la serie de por qué Dios permite la maldad y el sufrimiento, que aún las catástrofes, entre comillas, naturales, inundaciones, tsunamis, terremotos, son provocadas por la avaricia del ser humano al violar las leyes de la naturaleza por nuestra ambición. Entonces, no es que Dios diga, ahí va, pero sí trazó el mundo de cierta forma que eso sucediera a causa de nuestra desobediencia, como una manera de recordarnos lo grave que es una vida fuera de su voluntad. Entonces, el mundo entero está bajo la ira de Dios, un mundo que le ha rechazado, un mundo que le ha ignorado, un mundo que no quiere tener nada que ver con Dios, no puede estar bajo bendición. Podemos nosotros en nuestro entorno como embajadores de Cristo, al igual que una embajada cambia las cosas y las leyes, ¿verdad? Al menos en esa región podemos nosotros comenzar a experimentar del reino de Dios sobre nuestras vidas, pero este mundo no va a mejorar hasta que Cristo venga. Entonces, esos mensajes de que nosotros vamos a cambiar el mundo y establecer el reino físico no son bíblicamente correctos. La Biblia dice en Mateo 24 que todo irá de mal en peor hasta el regreso de Cristo, cuando venga a establecer su reino sobre la tierra junto con nosotros, con Él. De aquí a ese entonces podremos ver avivamientos en algunos lugares, en algunas comunidades. Algo tiene que pasar, algunos tienen que despertar para que la palabra de Dios llegue a cada rincón, pero las cosas no van a mejorar. No van a mejorar permanentemente porque el mundo está bajo la ira de Dios, no bajo la gracia de Dios. Entonces no tenemos su bendición. Y por eso todas las cosas que suceden a nuestro alrededor, porque a veces somos nosotros víctimas del problema, pero al mismo tiempo también somos cómplices del problema. El pecado es el verdadero problema, y Dios está enojado con el pecado y con la desobediencia, y Él tendrá que castigar a todas esas personas. Él en esta vida no le extiende su bendición a esas personas. Puede que les vaya bien económicamente, pero como lo hemos visto tantas veces, eso no significa que estén prosperando. Dios no les da la capacidad de disfrutar. Hace poco les decía en este ejemplo crudo pero tan real, que mucha gente se queja, por ejemplo, de los políticos. ¿Y por qué Dios no hace nada? ¿Por qué Dios no hace nada? ¿Qué ejemplo más grande quieres que nuestro expresidente Enrique Peña Nieto? Qué vacía tiene que estar su vida, qué vergüenza y qué frustración haber tenido que tener un matrimonio ficticio y arreglado con una actriz de Televisa por 6 años. ¿De qué te sirve tener todo el poder y dinero y lo que quieras del mundo cuando tu vida es una vergüenza pública, que tuviste que hacer un contrato con una actriz que se disolvió en cuanto terminó la presidencia? Milagrosamente se desenamoraron y se divorciaron, lo que muchos sabíamos desde antes. Y así está el mundo entero, y no es el tema de hoy, pero lo hemos visto tantas veces. Gente que no es feliz, gente que lo tiene todo, pero que su vida está en las ruinas porque no tienen la bendición de Dios. Ahora, la buena noticia, mi hermano, es que tú ya no estás bajo la ira de Dios. Dios ya no está enojado contigo. Hay algunos que andaban así con las tinieblas, pero también andan así con Dios. Y no se animan a acercarse, ¿no? ¿Cómo voy a congregar así con lo que hice? ¿Y cómo voy a orar? Qué vergüenza leer la Biblia. Cristo ya nos salvó de esa ira. Y ahora podemos, Hebreos 4:16, acercarnos confiadamente al trono de la gracia. No para abusar de ella, sino porque solo ahí hallaremos el oportuno socorro que necesitamos para levantarnos. Entonces, levanta la mirada del engaño de creer que el enemigo tiene poder sobre tu vida, y levanta la mirada del engaño de creer que Dios sigue enojado contigo y que ahí estás y que no te animas ni a buscarle en oración.
por las mentiras del enemigo, por la tradición a lo mejor de la iglesia popular, donde la gente tenía ese concepto de Dios y donde hacías algo malo y te imaginabas al abuelo enojado aventándote rayos desde el cielo. Dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10, confirmando estas palabras. En esto consiste el amor de Dios, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. O sea, Cristo en la cruz del Calvario apaciguó la ira de Dios. Tú ya no estás bajo la ira de Dios, estás bajo la gracia de Dios. El mundo, Primera de Tesalonicenses 1:10, entre muchos otros pasajes, sigue bajo la ira de Dios. Tú y yo no estamos bajo la ira de Dios, entiéndelo. Dios no está enojado contigo. Esto no significa que, puedo pecar y... No. Dios te va a disciplinar si tú te portas mal. Pero no porque esté enojado, sino porque te ama. Cuando mi hija se porta mal, provoca enojo. Pero mi disciplina hacia ella no es por mi enojo, es porque la amo. Es para corregirla. Hoy justamente le decíamos, nena, si no te corregimos, permitimos que tu vida se pierda y que de grande puedas hacer le dimos varios ejemplos, incluso de gente mentirosa que conocemos. Le dijimos, tú sabes el caso de fulano de tal y sus mentiras, bueno, es porque nunca fue corregido a una temprana edad. O sea, no es que sea víctima, pero es parte del problema. Le dijimos, no queremos eso para tu vida. Entonces, por eso es que te disciplinamos, por eso es que te corregimos, porque queremos encaminarte por el camino correcto y ver tu vida llena de bendición. Y lo mismo es con Dios. Si le estás pasando mal y tú crees que Dios te está disciplinando y que tú fallaste y te equivocaste y te apartaste y te ha ido como en feria y lleno de problemas en todas las áreas de tu vida, no es para que te alejes, es para que te acerques. No es porque Dios dijo, me las va a pagar. ¡Hurra, dabada, rabadabadú! ¡Pum! No. Es porque Dios dice, te amo tanto que no voy a permitir que tu propósito se anule. Dios, como el Padre al Hijo que ama, lo disciplina. Dios, porque somos sus hijos, nos va a disciplinar, nos va a corregir. Y si estás bajo esa disciplina, insisto, no es para que bajes la cabeza y te apartes. Es para que alces tus ojos al cielo y le digas, gracias papá, y te acerques, porque para eso te está disciplinando. Para que corrijas tu vida, porque te ama. No te quiere destruir, al contrario, te quiere edificar. Así que sal del engaño del farsante de Satanás y hoy regresa a él, que no te odia ni está enojado, sino que está como el padre con el hijo pródigo, con brazos abiertos esperando que tú llegues a casa. Cierra tus ojos ahí en tu lugar y, si vas manejando no los cierres. Y dile, Señor, te doy gracias por tu palabra esta noche, porque aunado a lo que vimos la semana pasada, hoy hemos aprendido que nos has redimido, que esto no es por nuestras obras, que es un regalo que tú nos diste, que no merecíamos. Perdónanos y a veces, Señor, somos inconformes y no hay contentamiento. Hoy recordamos que no merecíamos nada, así que el simple hecho de respirar nos hace agradecerte. Perdónanos si te hemos reclamado por la pérdida de un empleo, de un familiar, cuando nada es nuestro y no merecíamos nada más que la destrucción eterna. Agradecidos deberíamos de sentirnos porque nos das la vida eterna. Gracias porque nos has redimido, porque nos rescataste de la esclavitud del pecado, de la condenación eterna y de las garras del enemigo. En esta hora, levanta tu mirada de forma simbólica y dile, Señor, levanto mi cabeza. Y en el nombre de Jesús le digo a toda potestad del reino de las tinieblas que me has querido engañar, fastidiar en las diferentes áreas de mi vida, que debido a que yo he puesto mi fe en Cristo Jesús, y si no lo has hecho, hazlo esta noche, dile, Señor, ven a reinar en mi vida. Sé mi Padre, mi Señor, mi Salvador, perdóname y límpiame de mis pecados.
Y dile: reino de las tinieblas, huestes de maldad. En el mundo espiritual le habla a todo principado y a toda potestad del reino de Satanás. Yo he decidido voluntariamente entregar mi vida a Cristo. Así que tú no tienes más autoridad sobre mi vida. Te ordeno en el nombre de Jesús, por la autoridad que me es conferida desde el cielo, que tú te apartes por completo de mi vida, que toda tu influencia sobre mi vida, salud, finanzas, familia, mente, emociones, sueño, cese en el nombre de Jesús. Hoy rompo todo eslabón que me mantenía unido con el reino de las tinieblas. Renuncio a toda actitud anticristiana y antibíblica que daba derechos al reino de las tinieblas. Y decido rendir mi vida a Jesucristo. Gracias, Señor, por rescatarme. Quiero permanecer a tu reino. Quiero pertenecer a Él y permanecer en Él. Gracias, Señor, porque tú pagaste el precio. Porque ya no soy más esclavo. Porque de hoy en adelante, cada que el enemigo me quiera amedrentar, utilizaré la autoridad que me has dado, Señor, para poner todo y a todos en su lugar y caminar confiadamente. Dile: Señor, te entrego mi vida, mi familia, mi casa, mi paz, mi sueño, mi salud, mis finanzas. Todo, Señor, lo pongo en tus manos. Que se haga tu voluntad, así en los cielos como en la tierra. Gracias, Dios, porque ya no estoy bajo tu ira, porque Cristo la apaciguó, porque estamos bajo tu gracia. Y tú, al mirarnos, no te enojas, sino que sonríes porque nos ves a través de Cristo. Estás consciente de lo que está mal, pero nos estás encaminando a hacerlo bien. Queremos permanecer en ese camino. Enséñanos, Señor, con tu palabra. Y si a veces tienes que jalarnos un poco las orejas, también hazlo. Pero que se cumpla tu voluntad sobre nuestras vidas. Gracias, Dios, por tantas buenas noticias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, pues vamos a continuar la semana que entra, pero la semana que entra no toca Romanos. Nos estaremos igual reuniendo, ya les diré exactamente la hora, tal vez sea 7:40, 7:50. Pero vamos a estar fuera desde el lunes en un viaje de trabajo donde les pedimos pues sus oraciones por nosotros. Me acompañan mi hijita y mi esposa. Vamos a Luisiana, a un lugar que se llama, creo que se pronuncia Shreveport o Shreveport. Si vives por ahí o tienes familia o amigos, mándame un inbox, un mensaje para pasarte yo la dirección. Vamos a estar desde el lunes que viene, el lunes 16, hasta el domingo, predicando prácticamente todos los días, excepto el viernes. Un par de mensajes martes y jueves con los jóvenes, algunos otros generales con la congregación, algunos otros con matrimonios, y algunos de ellos los estaremos transmitiendo, otros después los subiré. Pero el martes, para no romper con esta dinámica, hemos cuadrado todo de tal forma que, aunque no sea Romanos, sino un mensaje especial, que va a estar bueno, se transmita también en vivo. Entonces, pues bueno, les pedimos de entrada que nos apoyen con sus oraciones para que podamos ser por allá de bendición, que vayamos y vengamos con bien. El domingo estaré por acá en Villanueva para el Mundo, Toluca. Me iba a tocar el sur porque venía aquí el pastor Armando, pero hubo algunos cambios de planes en la logística. Entonces me toca el segundo y tercer servicio. En el primer servicio estará el pastor Yoshi. Si no tienen todavía el link de descarga de los boletos, en unos minutos yo lo voy a publicar en mi página. Pero recuerden que siempre se publica en los grupos de WhatsApp de la iglesia y en la página de Facebook de BNPEM Toluca, para que allí puedan ustedes adquirir sus boletos, obviamente de forma gratuita, para este domingo en Metepec. Les recordamos que ya tenemos escuela dominical para niños de 6 años en adelante. Tenemos grupos ya en salones con todas las medidas, la distancia y todo esto que a algunos les hace estar más tranquilos. Bueno, se sigue manteniendo por protocolo, por instrucción de la autoridad, y nosotros lo respetamos puesto que no viola ningún principio bíblico y hace a algunos estar más tranquilos. Entonces, tenemos grupos de 6 a 8 años, grupos de 8 a 11 años y grupos de 12 años en adelante. Así que los que tienen hijos mayores de 6 años que decían, yo en cuanto tengan escuela dominical voy, mi hermano, ya no hay pretextos, ¿verdad? Si tienes hijos menores de 6 años, pueden entrar, pero contigo al auditorio.
los tienes que sedar antes de entrar para que no hagan mucho ruido, ¿verdad? Y son también bienvenidos, no tienes que registrar o apartar lugar para ellos, solamente para los adultos. ¿Qué otro aviso? La serie de esta semana no alcancé a subir la recomendación, mañana la estaré publicando. Va a titularse Ponte el casco, así tal cual, confrontados con la verdad. Son más de 50 mensajes de diferentes temas, no son parte de un seguimiento, sino son temas aislados que abarcan muchas áreas de nuestra vida, donde somos confrontados. Para los que son masoquistas, lo digo entre comillas, y les gustan los coscorrones, bueno, más de 50 horas de pedradas celestiales, pero hasta mañana, por ahí de las 7 de la tarde, la estaré publicando ya con todos los títulos, que son más de 50. Les recuerdo también que tenemos los viernes el grupo de jóvenes a partir de las 7 de la noche. No necesitan reservar sus lugares, ahí es entrada libre. Y bueno, siento que se me está yendo algún aviso, pero creo que son todos por ahora. Seguimos en contacto, nos vemos ya sea el domingo o la próxima semana por aquí. Que Dios los bendiga, mis hermanos, pasen bonita noche, descansen y estamos despedidos.